Entonces yo quiero leerles uno de los salmos más hermosos y conocidos que hay en la Biblia. Realmente es un poema, ¿cierto? Y es la oración más poderosa y milagrosa con promesas de protección que existe. Ese salmo, creo que todos deben saber cuál es, lo acabamos de cantar, es el Salmo 91. Y les voy a dejar de tarea, no lo tenemos que aprender, porque es una oración que poderosa. Es de lo más hermoso que hay en la Biblia. Y yo se lo voy a leer absolutamente todo, y quiero que ese salmo ustedes lo hagan hallar realidad en sus corazones. El Salmo 91 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas de la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni de la catástrofe que estalla al mediodía. Escuchen esto: aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mí. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¿Qué tal? Hermoso ese Salmo 91. Pues es uno de los salmos más famosos en todo el mundo. Es un salmo precioso que yo tuve el reto de decir: Señor, tengo que aprenderme este salmo, y créame que me lo aprendí. Yo lo iba declarando porque es hermoso. Tiene como tema central la confianza y la protección de Dios. Eso es lo que tiene este salmo. Desde los primeros versículos vemos que quien se refugia en Dios y hace de Él su casa está bajo ¿qué? Bajo protección del Todopoderoso. Dios actúa como una mamá. ¿Ustedes no han visto una mamá gallina? Cuando está con sus polluelitos, ¿qué hace? Abre sus alas grandes y protege a sus polluelos. Así hace el Señor. Dice su palabra que nos cuida bajo sus alas, nos protege con sus plumas. ¿No les parece hermoso? Nos cubre, nos protege con sus alas. Y lo dice ahí en el verso 4. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Entonces, cuando hablamos de sombrilla, la sombrilla, ay, ¿qué tal esta sombrilla? Esa es de mi esposa, moradita, por sus colores de ella. Pero esta sombrilla, lo que hace, su objetivo es dar sombra, ¿cierto que sí? Significa protección. Y así hace el Señor con nosotros. Cuando estamos bajo cuando nos metemos en la cobertura de Dios, estamos protegidos, ¿cierto? Cuando invocamos su nombre, cuando lo recibimos en nuestro corazón, estamos bajo esta cobertura, bajo esta protección. Y ¿saben una cosa? Que esta cobertura, cuando tú como papá o mamá buscas al Señor, tus hijos, tu familia empiezan a ser cuidados bajo esta protección. El que habita el abrigo del Altísimo es una expresión de la comunión íntima que yo tengo con el Señor todos los días. Y esto es lo que tenemos que buscar en estos tiempos difíciles. Porque ¿qué pasa? Si yo salgo en medio de un aguacero como los de Bogotá, sin esta protección, me voy a enfermar. Me va a dar catarro, me va a dar gripa. Y me manda a la lona, me manda a la cama. O si salgo en un sol de esos a 38 grados, me voy a quemar, se me va a quemar mi calvita.
tengo que protegerme. Y eso es lo que habla este salmo. Ese salmo transmite esa confianza total. Cada verso tras verso, vamos a leerlo hoy, van a leerlo esta semana. Por más complicadas que sean las situaciones que enfrentemos, nuestro Dios va a estar siempre aquí protegiéndonos, cuidándonos. ¿Y saben otra cosa? Cuando leemos más adelante, dice que aunque caigan 1000 allá afuera, 10,000 alrededor de este paraguas, ningún mal nos va a conquistar. Y eso está pasando hoy en día. Si tú no buscas del Señor, estás desprotegido. Necesitamos en estos últimos tiempos buscar la protección del Señor. Él es nuestro refugio. Él es nuestra morada. Es la misma presencia del Señor. Es eso, donde hay una comunión entre Dios y nosotros. Estamos agarrados, aferrados a Él, porque Él es que nuestra morada. Es la presencia misma de Dios aquí habitando en medio de nosotros. Es eso. Es sentirnos en la presencia de Dios. Y cuando nosotros lo buscamos con todo el corazón, Él empieza a habitar en nuestra casa. Y nuestra casa se convierte en un refugio. Esta semana tuvimos un par de amigos aquí en nuestra casa visitándonos. Y ellos decían algo que me impactó. Decían, yo no sé, Edgar, qué tiene esa cama, pero hemos podido dormir ni siquiera en nuestra cama. Y yo les digo algo, yo no puedo dormir en otro lugar diferente a mi cama. Pero ellos decían, aquí se siente una paz, aquí se siente delicioso. Hemos sentido un descanso como el que nunca habíamos sentido. Es más, cuando hemos ido a hoteles, porque ellos son personas muy acomodadas económicamente, y han ido a hoteles buenos, dice, no hemos sentido la paz que sentimos en este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa protección aquí. Porque la presencia del Señor está en nuestro hogar. Porque es casa de oración, es casa de bendición. Entonces, volviendo a nuestro salmo, quizás no conocemos la identidad del salmista. Escribió estas palabras o tampoco se sabe en qué época se escribió. Algunos estudiosos sugieren que tal vez estaba pasando por unos días difíciles, unos días peligrosos. Tal vez había una guerra en esa época. Pero como sea, lo que sí sabemos es que esa persona que escribió este lindo salmo no tenía miedo. Ahora, hay algunos que afirman que fue Moisés durante el peregrinaje por el desierto, porque dicen que tal vez fue en la época de las plagas de las serpientes venenosas. ¿Y si sabían que Moisés escribió 11 salmos? Moisés también se inspiraba igual que el rey David. Entonces, estamos viviendo tiempos de guerra. Y esto produce un poco de incertidumbre. Y en mi tiempo con Dios, Él me decía esta semana, tranquilo, que Él nos va a librar de cualquier trampa, prueba o cualquier ataque del enemigo. Pero, Él me decía, hay un pero. Ustedes han conocido los peros de Dios, ¿no? Pero la única condición es permanecer bajo la sombra de Dios todos los días. Yo no puedo soltar esto tiene que ir pegado de este libro. Tengo que andar todos los días con esto. El día que yo me aparte de esto, algo va a pasar en mi vida y todo va a empezar a cambiar. No podemos en este tiempo, familia, darnos el lujo de apartarnos de esta sombrilla que es Dios. Porque lo estamos viviendo, esto es un ataque de frente. Nuestros enemigos, dice la Biblia, no son carnales, ¿son qué? Espirituales. Es una guerra directa contra el cristianismo. El mismo enemigo quiere destruir al pueblo de Dios. Hoy el mundo está viviendo una situación de confusión, no sé si han visto en todos los países. La gente está gritando unos a favor del uno, del otro, pero hay confusión, hay caos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay tanta gente afuera con banderitas de colores gritando, tenemos la razón, el otro con unas cosas aquí en la casa, tenemos la razón. ¿Saben por qué? Porque ellos están fuera de esta protección, lamentablemente.
están viviendo así y cualquier cosa que les digan, eso es la verdad. Desafortunadamente, hay personas también que buscan la protección en otras cosas. Habitar al abrigo del Altísimo es estar bajo esa protección divina. Habitar bajo el abrigo del Altísimo transmite una idea de que seguridad, protección, refugio frente a las amenazas. Pueden lanzar miles de dardos, lo que sea, pero lo cierto es que nosotros tenemos un escondite seguro. Tranquilos, me decía el Señor, tranquilos. Hay algunas personas, desafortunadamente, que buscan ese lugar, ese escondite en su riqueza, en el dinero, en sus propias fuerzas, en su fama, en su prestigio, y viven desafortunadamente engañados, disfrutando de una falsa seguridad. Y aquí el salmista no habla de ningún escondite natural, habla de habitar en la misma presencia de Dios, donde Él muestra su poder ante nuestra humanidad frágil. Él sabe que somos polluelos, que somos frágiles, y Él dice: yo necesito protegerlos. La palabra abrigo traduce en un término hebreo cobertura, refugio, un lugar seguro. Ahora, esto está en armonía con lo que dice la Biblia sobre quién es nuestro Dios. Otro salmista escribió: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esto está en el Salmo 46:1. Recordemos que en la época del Antiguo Testamento, el lugar santísimo, ¿recuerdan? Era el tabernáculo donde se reunían a hacer la reunión dominical, el culto. Y ese tabernáculo era el símbolo máximo de la morada y de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero cuando el templo de Jerusalén fue destruido, desafortunadamente muchos judíos les costó entender que habitar en Dios era algo más profundo que simplemente habitar presencialmente en un templo físico. Muchos pensaron que no podían cantar lejos de Sión, es decir, que si no estaba el templo físico, ay, ahora ¿dónde cantamos? Ay, ahora ¿dónde oramos? ¿Cierto? Y dijeron, quedaron como, ¿qué pasó? El templo se acabó. Pero mire lo que dice el Salmo 137 del 1 al 2. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos. Se echaron a morir porque ya no había un templo físico. Pero Dios, les cuento una cosa, Dios no es territorial, ¿cierto? Él es un Dios de toda la tierra. Él está omnipresente, omnisciente en todo lugar. Dios permanece con nosotros. ¿A través de quién? De su Santo Espíritu, lo que hablamos ayer en el encuentro. Pero desafortunadamente, yo lo he escuchado, hoy enseñan que solamente se puede orar allá en el templo, que no, que hay que ir allá. Yo tengo un amigo que me dice: es que yo tengo que irme todos los días a orar a mi templo a las 4 de la mañana. Le digo: yo no puedo creer eso. ¿Por qué no ora en su casa? ¿Por qué no duerme otro poquito, hermano? Dios dice que durmamos 8 horas. Porque no pueden en su cabeza. No, es que el pastor dijo que solamente se podía orar allá. En mi casa yo no puedo porque mi casa no se puede, porque allá hay pecado. No, desconocen que somos, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, no es la pared. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos conexión directa con Dios. Y podemos orar, podemos alabarlo en el carro, en el baño, donde tú quieras podemos adorarlo. Ahora, sí hay que buscar un lugar secreto para orar con Él y cerrar la puerta para estar a solas en intimidad, como lo hacemos con nuestra pareja. Cerramos la puerta porque es algo íntimo, es diferente. Pero yo puedo adorar a Dios en el parque, en el patio de mi casa, donde quiera. Puedo levantar las manos y saltar y adorarle y orarle a toda hora. En la palabra, en Juan 14:17,
Dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. El Señor nos lo garantiza. El Espíritu Santo vive en nosotros. Así que tener al Espíritu Santo es tener a Jesús en nuestra vida. Es que miremos un ejemplo. José estuvo fuera de su casa. José estuvo ¿en dónde? En Egipto. ¿El Señor será que lo abandonó por haberse ido de su tierra a Egipto? ¿Cierto que no? O sea, el profeta Daniel estuvo en otra tierra diferente a la suya. Ezequiel estuvo en otra tierra. Y a pesar de estar en tierras extrañas, ellos siempre habitaron al abrigo del Altísimo. Dios los respaldaba donde quiera que estaban, solamente en su tierra. Hoy, gracias a nuestro Señor y al poder del Espíritu Santo, habitamos al Altísimo y Dios habita con nosotros, que somos su iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 3:16. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Resalten la 1 Corintios 3:16. Declárenla. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Así que el lugar más seguro aquí en la tierra para habitar es ¿a dónde? En la sombra. En la sombra del Altísimo. Ese es el lugar más seguro aquí en la tierra, ¿cierto? Pero si me salgo de esa sombrilla, voy a estar ¿qué? Desprotegido. Yo no sé si ustedes han visto en estos días en las noticias, digamos que lo que está pasando en Israel, con esos ataques que han recibido. Una de sus principales defensas que ellos tienen contra los ataques del enemigo es un domo de hierro. ¿Sí lo han visto? Es impresionante. Lo llaman el Iron Dome en inglés. Sencillamente es un escudo antimisiles que protege a Tel Aviv y a otras ciudades del país. Y este es un sistema, si lo han notado, que ellos detectan los misiles con cierto tiempo desde donde son lanzados a través de un radar. Y sale una alerta a la población y tienen como un minuto para correr y esconderse en sus refugios. ¿Sí lo han notado? Entonces les dan el tiempo necesario a su población para que corran y se refugien. Y además ellos explotan allá todos esos misiles que le mandan. Hemos visto en las noticias cómo esos misiles no impactan. Es impresionante ver que cada misil está, yo siento que es la mano de Dios apagándolos. Cada misil que llega a su pueblo, ¿cierto? Y qué casualidad que allá exista esa protección, ese Iron Dome que los protege. Dios protegiendo a su pueblo. ¿No les parece una casualidad? Pues les digo una cosa, este sistema solamente lo tiene el pueblo de Dios, porque es su pueblo, porque ellos habitan a la sombra del Todopoderoso. Es su pueblo escogido, pero quiero decirles hoy, la gran noticia es que nosotros también somos su pueblo. Y nosotros también tenemos ese Iron Dome sobre nosotros que nos protege. Aunque caigan 1,000, 10,000 a nuestro alrededor, nada nos va a tocar. Nada de eso nos va a tocar porque somos escogidos por nuestro Señor. Pero de mí depende que yo continúe en ese Iron Dome o que yo me salga. De mí depende. Nosotros gozamos también de ese domo. Y pase lo que pase, estamos dentro de esa sombra. Tenemos garantizado una vida eterna. Tenemos garantizado un refugio. Estamos escondidos como bajo las alas de esa gallina, protegidos con sus plumas. ¿No les parece eso hermoso? Dios nos ama. Ahora, el salmista no dice, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso, sino que además añade, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, el Dios en el cual yo confío. Entonces, esa palabra refugio
cuando nos hablan de refugio, nosotros pensamos ¿qué es? Entonces cada uno, yo quiero que piense ya que cuando hablamos de refugio, ¿a qué se refiere refugio? Es como una protección, ¿cierto? Es como un edificio con unas cerraduras fuertes en nuestras puertas y hay una fortaleza de paredes gruesas, ¿cierto? O tal vez hay algo encima para mantenernos a salvo de pronto en medio de una tormenta. Eso es un refugio. Entonces cualquiera que sea la imagen que se nos ocurra, podemos estar de acuerdo en que es un refugio seguro. Cuando la Biblia describe a Dios como nuestro refugio, está diciendo que Dios es nuestro lugar seguro. Es esa casa, esa protección. Eso es, yo me siento aquí en mi casa protegido. ¿Sí? Mire, yo les digo algo. Hace un tiempo nosotros nos fuimos a viajar el año pasado y en esa semana que estuvimos de viaje con mi esposa, se vino un aguacero en esta ciudad. Llovió 8 días seguidos aquí. Y en esta ciudad cuando llueve muy duro, muy fuerte. Y muchos de los vecinos se les cayó el techo. Muchos. Cuando nosotros llegamos, yo le dije a mi esposa, yo estoy tranquilo porque mi casa está bajo el abrigo del Altísimo. Y cuando lleguemos, tranquilo. Mi hijo tampoco estaba. Mire, cuando llegamos, vi un montón de gente arreglando sus techos. Y qué pesar. Pero cuando yo entro a mi casa, vaya sorpresa. Enterito todo. ¿Por qué? Porque aquí habitamos bajo el abrigo del Altísimo, del Todopoderoso. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro lugar seguro. Dios es nuestra protección. Cuando conocemos a un Dios que es nuestro refugio, nos podemos descansar y confiar plenamente en Él. Con esa libertad. No debemos temblar, no debemos angustiarnos, no debemos preocuparnos frente a lo que estamos viviendo. Hay amenazas de guerra y estamos viviéndolo ya, ¿cierto? Pero no hay ninguna situación que nosotros nos enfrentemos que no esté bajo el control de Dios. La palabra de Dios dice en el Proverbio 18:10, el nombre del Señor es nuestra fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Y David, el rey David, es un gran ejemplo de alguien que conoció a Dios como su refugio. ¿Recuerdan? Que el rey David en muchos momentos de su vida tenía que estar huyendo porque lo querían matar. Tuvo que huir muchas veces, pero siempre encontró donde seguridad en nuestro Dios. Él buscaba un lugar y allí tenía, en esos lugares es donde el rey David sacaba los mejores salmos. Por ejemplo, el Salmo 62 del 7 al 8 dice: mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Y yo creo que el rey David derramó su corazón allá en medio de una cueva haciendo este hermoso salmo, ¿cierto que sí? Porque él estaba pasando un momento difícil, pero él le pidió a Dios que interviniera en su vida, que lo defendiera. Pero cuando acudimos a Dios en busca de esa ayuda, de esa protección, vamos a conocerlo más. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando estamos pasando un momento de crisis, estamos pasando un momento de prueba, de aflicción, estamos en el desierto, es ahí donde nosotros lo conocemos más, nos acercamos más a su corazón, viene una intimidad con Él y es donde Dios busca ese momento difícil para acercarnos a su corazón y para que nosotros cambiemos, para que dejemos esos malos hábitos, para que nosotros dejemos esas malas costumbres, ese pecado. Él quiere acercarnos allí y Él sabe que nos duele y Dios llora con nosotros. Cuando estamos pasando un momento de crisis y todo lo hemos vivido, ustedes conocen nuestras crisis, pero el Señor allí nos ha guardado bajo sus alas. Desafortunadamente, muchos han buscado la seguridad en otras cosas fuera de Dios. El mismo pueblo de Israel le ha dado dolores de cabeza al Señor. En Isaías 28:15 dice: el Señor
los reprende por decir: hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Dios les ofrece entonces un verdadero refugio. Y en Isaías 28:16 dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere. Entonces podemos estar como seres humanos tentados a buscar la seguridad en otras cosas que no sean Dios. Pero todo eso es una falsa seguridad. Dios es el único refugio real que encontramos. Ahora, yo les digo algo: no busquemos la añadidura, busquemos a Dios, que nos va a dar la añadidura. Así es el orden, así es con Dios. Porque a veces buscamos es nuestra seguridad en el dinero, en las cosas materiales, en que quiero más, pero lo dejamos a un lado y podemos perderlo. Pero si yo busco primeramente su reino, su justicia, todo lo demás va a venir añadido. Y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que vivamos bien, Dios quiere darnos la bendición, la prosperidad, la sobreabundancia. Claro que sí, pero lo primero que yo tengo que buscar es su refugio, allá. Él es nuestro refugio. Tendremos situaciones difíciles, claro. La palabra también dice que Jesús condujo a sus discípulos en una barca, sabiendo que se avecinaba una fuerte tormenta. ¿Y qué pasó con los discípulos? Pues estaban aterrorizados, que se comían las uñas. Pero Él quería que ellos lo buscaran a Él. ¡Ay, Señor, auxilio! Ahora sí. ¿Sí me dejo entender cómo es el Señor? A veces nos meten unas tormentas, porque el Señor sabe que nosotros tenemos es que finalmente decir: ¡ay, Señor, si te necesito, auxilio! Él necesita probar a veces nuestro corazón, pero en medio de las tormentas. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, mire, podemos enfrentarnos a cualquier situación, porque Dios está con nosotros. Tenemos esa plena certeza. En muchas ocasiones Dios condujo a los israelitas a batallas con ejércitos de pronto mucho más poderosos con ellos. Uno diría: pero ¿cómo así? ¿Por qué el Señor puso a su pueblo a sufrir? Porque Él necesitaba que ellos pusieran la confianza en Dios y le obedecieran. Y siempre cuando ellos le obedecían, recordemos, siempre salían victoriosos. Pero ¿qué pasaba cuando ellos empezaban a renegar? El Señor se los entregaba a los ejércitos enemigos y le daban palo, les iba mal. Y a pesar de que ellos la embarraban, el Señor viene y les habla, como les decía aquí en esta palabra. El Señor les da otra oportunidad. La embarraron, yo les doy otra oportunidad. Y Él los defiende. Hoy Él los sigue defendiendo allá. Yo he visto la mano del Señor defendiendo a su pueblo Israel, aunque hemos visto cómo se han apartado de Él, aunque hemos visto que ni siquiera muchos de ellos creen en el Mesías. Pero el Señor es misericordioso y Él los ama, es su pueblo. Y Él promete ser ese refugio, lo dice la palabra en Hebreos 13, el 5 y 6. 5 al 6 dice: Él promete ser nuestro refugio, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. No sé si ustedes han escuchado alguna vez el famoso Juan Calvino. Juan Calvino, cuando él lee el Salmo 91:1, ¿sí?, dice que hay algo más que tomar a Dios como una fortaleza, porque lo que hace es acercarse con confianza a las promesas divinas y habla con Dios de manera familiar. Es decir, que cuando nosotros tomamos este libro, ¿cierto?, y empezamos a entender que esto es palabra de Dios, que aquí hay promesas divinas, entonces meditamos en su palabra y ya vamos a ver a Dios como esa fortaleza, porque aquí lo dice. Porque a veces no lo pueden decir, pero tengo que comprobarlo. Uy, sí, Él es el verdadero Dios, Él es mi fortaleza. Y el Señor nos enseñó: escudriñen las Escrituras para que vean que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Yo les digo a ustedes: compruébenlo. Aquel que no ha leído la palabra, compruébenlo, léala. El Señor se los dijo en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Otra versión dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. O sea,
que yo no puedo decir que conozco a Dios si no conozco lo que dice si no conozco lo que dice la Escritura. Yo no conozco a Dios si no conozco lo que dice aquí. La Biblia es para usarla. La Biblia no es para tenerla como un objeto decorativo en nuestras casas. Cuando no conocíamos del Señor, creo, si no me equivoco, ustedes me lo corrigen, teníamos la Biblia en la sala de nuestra casa abierta. Y ahí vienen, ¿en qué salmo? En el Salmo 91. Y algunos inclusive le tenían un atril. Pero ¿saben qué pasaba? No tenían ni idea qué decía ahí, porque era simplemente un ritual, pero no leíamos. Eso es como el que va al médico, ¿cierto? Y el médico nos manda una fórmula y de pronto cogemos y la ponemos en el atril y no compramos los medicamentos ni hacemos los exámenes. Pues no va a pasar nada, no nos vamos a sanar, sencillamente, ¿cierto? Jamás la vamos a lograr si no seguimos al pie de la letra las indicaciones del médico. De la misma manera pasa si no leemos este manual de instrucción que Dios nos dejó. Aquí habla de las verdades. Coja el Salmo 91 esta semana y se lo va a comer, lo va a meditar, se lo va a grabar, lo va a empezar a escribir. Declárelo, declárelo. El Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo, dice habitar, no dice visitar, ¿cierto? Aquí hay una gran diferencia entre habitar. Habitar es ocupar un lugar, es acampar en un lugar permanentemente, permanecer en qué, en obediencia a su palabra, es someternos a su voluntad. Pero muy diferente es visitar, ¿cierto que sí? Visitar es hacer lo que de pronto ocasionalmente, ay, vino mi amiga y me visitó, nos tomamos un tinto, pero él no permanece ahí. O a veces solo lo buscamos al Señor cuando tenemos una urgencia. Y a mí, yo tengo que confesarles algo, y a mí me duele a veces cuando nosotros nos escriben aquí en el ministerio. Es que tengo una necesidad, necesito que me libere. Y yo les digo, claro, aquí tenemos un proceso. No, yo no necesito un proceso, yo necesito que me liberen ya. Y yo le digo, no, pero es que con el Señor es de procesos, esto es de continuo, esto es para toda la vida. Yo no puedo darle un desayuno y pretender que mañana no le dé hambre. Mañana va a tener hambre. Y solo con un desayunito no va a quedar. Entonces, desafortunadamente hay mucha gente que no habita el abrigo del Altísimo, sino que lo visita de vez en cuando está pasando una necesidad. Pero Dios hoy quiere que nosotros habitemos al abrigo del Altísimo. Que hoy nos encontremos de pronto en una situación difícil, o lo estamos viviendo. Estamos en los últimos tiempos, familia. Estamos viviendo los últimos tiempos, si ustedes no lo han notado. Pero tenemos la esperanza de que cuando nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo, vamos a estar tranquilos, vamos a estar cobijados, pero vamos a tener que derramar nuestro corazón a Él y coger este libro y poder conocer lo que dice aquí de Él. Lo invito con sus ojos cerrados a que oremos. Señor, te damos las gracias porque sabemos que tú hoy has hablado a nuestro corazón, porque tú eres un Dios misericordioso, de amor, tú eres fiel, tú nos has apartado como ese remanente, Señor, aquí en nuestros países. Y hoy te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de podernos meter hoy, Señor, al abrigo del Altísimo. Y no queremos hoy, Señor, soltarnos. No queremos, Señor, hoy salirnos de ese abrigo tuyo. Perdónanos si tal vez no nos hemos acercado a tu corazón con gratitud, o no nos hemos acercado a tu corazón, Señor, sino porque tal vez como una visita más. Pero hoy queremos habitar, Señor, hoy queremos vivir, hoy queremos estar cerca a tu corazón. Perdónanos, Señor, si ha habido frialdad en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si solamente te buscamos por una emergencia y después de que tú nos bendices, nos hemos apartado de ti. Perdónanos. Pero hoy, Señor, nos tomamos de tu mano
Hoy queremos, Señor, permanecer. Hoy queremos habitar al abrigo del Altísimo. Hoy queremos que tú nos guardes bajo tus alas, porque esta promesa que tú nos has dado a través del Salmo 91 es verdad. Tú nos proteges de toda trampa, de toda enfermedad mortal, Señor. Yo declaro lo siguiente acerca del Señor, que tú eres mi refugio, que tú eres nuestro lugar seguro, que tú eres ese Dios en el cual confiamos, Señor. Tu palabra también dice que tus promesas que hay escritas en la Biblia son nuestra armadura y nuestra protección, que tú nos guardas bajo tus alas y nos proteges con tus plumas, Señor. Hoy declaramos que no temeremos los terrores de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día, ni de las enfermedades que acechan en la oscuridad. Porque aunque caigan 1000 a nuestra derecha y mueran 10,000 a nuestra izquierda, esos males no nos van a tocar. Ninguna plaga podrá tocar nuestra morada, Señor. Nada podrá tocar a nuestros hijos, a nuestra familia. Ninguna enfermedad nos va a tocar, porque tú, Señor Jesucristo, llevaste en la cruz toda maldición, toda enfermedad. Tú llevaste la tristeza, el dolor, tú llevaste la muerte prematura, tú llevaste el cáncer, tú llevaste aún toda maldición de divorcios, de enfermedades, de pobreza, de ruina. Tú nos hiciste libres, Señor. Gracias porque tú pones ángeles para que nos protejan de toda trampa, para que no resbalen nuestros pies, Señor. Gracias, Padre, porque así como tú proteges hoy a tu pueblo Israel, aunque muchos se han levantado a quererlo destruir, hoy, Señor, tú lo cuidas bajo ese domo de hierro, y lo mismo haces con nosotros. Tú tienes, Señor, una protección especial para tu pueblo, y no permitas, jamás lo permitas que nos apartemos de ti, jamás permitas que caigamos en tentación, jamás permitas que nos salgamos de esta protección divina que eres tú, Señor. Hoy queremos estar resguardados con nuestros hijos. Hoy te entregamos a nuestra familia, aquellos que no te conocen, para que no se pierdan, para cuando tú vengas, Señor, por segunda vez a esta tierra, también nuestra familia tenga la oportunidad de partir a tu presencia, Señor. Que nadie de nuestra familia se pierda, que nosotros seamos esa luz para guiar a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Que nosotros, Señor, seamos portadores de las buenas nuevas, que nosotros seamos reconstructores de esos muros que están en ruinas. Tantas familias afuera que están fuera de tu protección, que necesitan meterse en tu abrigo, Señor. Que nosotros seamos esa luz de esperanza, que nosotros seamos, como decíamos ayer, Señor, que nosotros fluyen ríos de agua viva, que seamos esa agua que calma la sed de muchas personas, que llevemos un agua de esperanza, que llevemos esa agua de salvación a otros, que no seamos egoístas, Señor, para que metamos a mucha gente en ese paraguas que eres tú, Señor. Hoy te damos gracias porque sabemos que aunque vengan tiempos difíciles, aunque vengan, Señor, tormentas, si tú vas con nosotros en ese barco, vamos a estar seguros. Que aunque vengan dificultades, si estamos bajo la sombra de tus alas, vamos a estar seguros, Señor. Te amamos, Padre. Eres lo más hermoso que nos ha pasado, Señor. Glorifícate en esta mañana, Señor. Quédate con nosotros. Bendice a cada familia que hoy se ha conectado, Señor. Yo te pido que los sostengas de tu mano derecha victoriosa, les fortalezcas. Que bendiga, Señor, su entrar y su salir. Yo te pido, Señor, que aquel que ha venido, Señor, con un corazón herido, triste, abatido, hoy salga, Señor, con esperanza. Hoy salga animado, hoy salga con consuelo, hoy salga declarando que tú estás en su vida, Señor, que tú eres su Señor y su Salvador. Que tú, Señor, tienes un plan con cada uno de nosotros. Que no estamos solos, que si tú estás solo en este momento, sola, recuerda, Jesús está a tu lado, el Espíritu de Dios está contigo, tú no estás solo ni sola, eres tu compañía permanente, tu esposo, tu Padre, Él es el Todopoderoso, tu proveedor, solamente tienes que confiar y descansar en Él. Gracias te damos, Señor, por escucharnos, por hablarnos, que esta palabra, Señor, de hoy dé fruto en nuestros corazones. En tu nombre, Jesús, vamos a adorarle. Amén y amén.